auxiliatura de la materia de tráfico y transporte para lo que es el tema de capacidad vial y nivel de servicio. Okay. Para ponernos en contexto, lo que es la capacidad vial y lo que es el tema de nivel de servicio, mmm, ya. Les recalcaba el tema de lo que es la capacidad vial y el nivel de servicio. Este es un tema bastante importante por el hecho de que se podría decir que de aquí parten varias cuestiones en cuanto a lo que es el diseño de una vía. A ver si tengo una imagen por aquí. Creo que no tengo. No, no tengo. Ok. Entonces. Ok, no, no tengo. Vamos a tener que empezar. Lo que se trata de determinar en la parte de lo que es la capacidad vial y el nivel de servicio es que en una vía, en, en un tramo, vamos a tener vehículos. Y estos vehículos van a ocupar cierta sección del tramo. Entonces, lo que hace el tema de la capacidad vial hace referencia a cuántos vehículos podemos tener dentro de nuestro tramo. Entonces, a eso se refiere con capacidad, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de vehículos que puede alcanzar el tramo? ¿Cuántos vehículos puede albergar este tramo? Ahora, además de eso, estos vehículos hay que tomar en cuenta que están en movimiento. Entonces, existe un flujo vehicular que tiene que transitar por esta zona. Entonces, van a haber vehículos que van a transitar y además, para considerar que la zona es óptima en cuanto al flujo vehicular, hay que tomar en cuenta varias consideraciones. Una de ellas podemos considerar que es el tipo de vehículo. O sea, vamos a tener vehículos pequeños, livianos, podemos considerarlos, como son los taxis, las vagonetas, pero también podemos tener vehículos mucho más grandes, como son los buses, que nos van a ocupar más espacio, o como son los camiones, ¿no? Que también nos van a ocupar mucho más espacio en lo que es una vía. Además de ello, influye el tema de la característica del terreno. O sea, si tenemos una vía ondulada, por así decirlo, los vehículos van a tener que andar desacelerando y acelerando en distintas zonas, ¿no? Entonces, por ello es que también hay que tomar en cuenta el tipo de terreno que tenemos, que generalmente esto se va a clasificar en terrenos llanos y terrenos ondulados, en lo que es la norma del HMC 2010. En en la anterior norma también se clasificaban terrenos montañosos o terrenos empinados, que tenían otra consideración, otro factor aparte de ello. Además de estos factores, el tema de los vehículos, o sea, el tamaño que tiene cada vehículo, el tipo de terreno que tenemos, también influye mucho lo que tiene que ver con las características de la vía, ¿no? O sea, cómo es mi sección de la vía. Entonces, si esto aquí lo pasamos a un corte, vamos a tener una vía, de esta manera, en la que en este caso tenemos una vía de dos sentidos y tenemos que conocer cuál es el ancho de la calzada, cuál es el ancho de la berma o de los arcenes, y además de ello, dentro de la misma vía van a existir algo que son dentro de lo que es el mismo diseño de la vía, pongamos el diseño de esta manera, en vista en plantas así nuestra vía, vamos a tener zonas de no adelantamiento, o sea, zonas en las que los vehículos no van a poder hacer maniobras, van a tener que seguir recto este tramo. ¿A qué me refiero? Digamos que tenemos un vehículo que está en esta parte de acá y está medio averiado, o sea, o es un vehículo pesado, el cual tiene que ir a una menor velocidad. Y hay otros vehículos que quieren rebasarlo. Entonces, tranquilamente los vehículos pueden hacer esta maniobra, ¿no? Pueden agarrar y tranquilamente lo rebasan. Dentro de lo que son los tramos de las vías, existen tramos donde esta maniobra no es posible, lo que conocemos como tramos de no adelantamiento. ¿Esto por qué? Por el tema de la seguridad, por el tema más que todo el tema de la seguridad, ¿no? O el tema del diseño. En el caso de las curvas, por ejemplo, no se puede hacer este tipo de maniobras de adelantamiento, por el mismo hecho de que por el otro sentido puede venir otro vehículo y puede ocurrir un accidente. Entonces, dentro de las curvas se van a dar zonas de no adelantamiento, lo que significa que la maniobrabilidad para hacer maniobras de rebase van a estar restringidas.
Entonces, de ahí viene un concepto que también vamos a ver, que es el porcentaje de no adelantamiento, o el porcentaje de las zonas de no adelantamiento. O sea, dentro de todo este tramo que estamos estudiando, ¿cuál es el porcentaje en cuanto a la longitud de zonas en las que no se puede adelantar? Eso es lo que tratamos de determinar. Entonces, con todos estos datos, vamos a pasar a revisar lo que es el tema del nivel de servicio. Voy a copiar esta hoja y pasemos a resolver. Ok. Entonces, de acuerdo al ejercicio que me compartieron, entonces, en este ejercicio, voy a recortar la pregunta 1, que no nos sirve, y vamos a revisar si está grabando. Sí, está grabando. Entonces, en este ejercicio de aquí, ya nos dan algunas características respecto a lo que hemos ido hablando, ¿no? Lo primero es el tema del el ancho de carril, o sea, las características que vamos a tener en cuanto al terreno. Voy a checarlo un poco para que no nos torre. Y voy a hacer eso. Okay. Entonces, nos dice que vamos a tener un ancho de carril de 3,3 metros y un ancho de acotamiento de 1,9. Este ancho de acotamiento también es lo que conocemos como berma, como arcén, tiene distintos nombres. En este caso lo llama acotamiento, pero aquí es porque creo que así lo llaman en Perú o en Colombia, si mal no recuerdo. Aquí le decimos berma. Es lo mismo, ¿no? Solo que con distintos. Entonces, ya les expliqué cuál es el ancho de los carriles, ¿no? Ah, importante acá. Aquí hay una cosa importante y es que hay que diferenciar cuando hablamos de ancho de calzada y ancho de carriles. El ancho de calzada es el ancho que tiene toda nuestra calzada, todo el tramo de acá. Este es el ancho de la calzada. Le pongo de esta manera porque tiene una pendiente, ¿no? Ahora, el ancho de carril es la zona donde pasa un carril, o sea, un vehículo. Entonces, si tenemos 4 carriles de ida y vuelta, y nuestro ancho de calzada, digamos que fuera de 10 metros, entonces, ¿cuánto tendría el ancho del carril? Obviamente sería, si tenemos 4 carriles, sería 10 dividido a 4, ¿no? O sea, 2,5 metros, lo que es el ancho del carril. Y este es el valor que tendríamos que colocar. Entonces, eso ahí como para que lo tomen en cuenta. Si es que les diera el ancho de la calzada. Y si les da el ancho de calzada, obviamente les tendría que dar el número de carriles, ¿no? Entonces, tenemos un ancho de carril, ya directamente como dato, de 3,3 metros, la berma de 1,9 metros, luego nos da el tipo de terreno. En el tipo de terreno nos dice lomerío ondulado. Este término lomerío es igual a un término, no sé si colombiano o peruano, pero aquí lo conocemos como ondulado, ¿no? Directamente trabajamos con esta palabra, ondulado. Lomerío es lo mismo que ondulado, así que no se vayan a perdernos con ese término. Ahora, el FHMD es el factor horario de máxima demanda, o lo que conocemos como el factor de hora pico. Y es el mismo factor que calculamos acá. Entonces, de esta manera, ¿no? Donde hicimos todo esto, el registro de datos, y de acuerdo a los máximos valores, hemos establecido nuestro factor de máxima demanda. Este factor es el mismo de acá. Es el mismo dato que tenemos acá. O sea, es como se lo calcula directamente. Y aquí nos dice que es de 0,95. Ok. Luego, algo que igual hay que saber es el tema de la distribución direccional. Cuando hablamos de distribución direccional, hablamos en cuanto a los sentidos. Dentro de la vía, dentro de esta vía, lo que nos dice una distribución 50-50 es que la misma cantidad de vehículos que pasaron por la dirección, llamémoslo la dirección D, o el sentido D, han pasado por el sentido O. Entonces, si aquí pasaron 300 vehículos, en el otro sentido han pasado 300 vehículos. Eso es lo que trato de decir. Entonces hay una distribución 50-50, ya que pasaron la misma cantidad de vehículos en ambas direcciones. Entonces, esa es otra consideración que hay que tomar en cuenta. 50-50. Siguiente. Nos dice, además, que la velocidad del flujo libre es de 110 kilómetros. El flujo libre es en las zonas donde se puede transitar libremente sin que se encuentren estos obstáculos, ¿no? Como zonas de no adelantamiento, achicamientos de vía o semáforos, todos esos elementos, ¿no?, que terminan reduciendo la velocidad. El volumen horario medio diario es de 1900. Entonces, este volumen es de 1900. Además de ello, algo que también hay que conocer es cómo está distribuido nuestros vehículos, ¿no? Que aquí nos dice que tenemos 15% de camiones, 5% de autobuses y el resto es vehículos livianos.
Luego, la densidad se ha estudiado en 5 puntos, en puntos de acceso de cada 5 kilómetros. Entonces, con estos datos ya podemos empezar a resolver el ejercicio. Algo importante, que igual me olvidé recalcar, es que para resolver este tipo de ejercicios tenemos que conocer qué clase de carretera tenemos. Entonces, como es una carretera rural, al ser carretera, ya podemos decir que es de tipo 1. Entonces, si recuerdan la división de tipo de caminos, ¿no? En lo que es la materia de carreteras, teníamos los caminos, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, ¿no? Y luego los caminos vecinales y accesos. En este ejercicio generalmente se trabaja con clase 1, o sea, con carreteras directamente, donde las velocidades son mucho más altas. Por eso aquí tenemos velocidades de 110 kilómetros por hora. Ok, entonces, el primer paso va a ser definir en este ejercicio, va a ser definir cómo está distribuido nuestros vehículos. Entonces, ¿cómo hacemos esta división? Si tenemos que nuestro volumen horario medio diario es de 1900, o sea, que en todo el tramo de estudio han pasado 1900 vehículos por hora. Lo que nosotros queremos saber es cuál de los dos carriles es el que tiene mayor flujo de vehículos. En este caso, como la distribución es de 50-50, lo que nos toca hacer es simplemente multiplicar 1900 por 0,5, que es el 50%, para saber cuántos vehículos han pasado por un carril y cuántos vehículos han pasado por el otro carril. Entonces, 1900 por 0, y como es obviamente 50-50, esto aquí quiere decir que la mitad de vehículos ha pasado por un carril y la otra mitad por otro carril. Entonces, esto aquí es bastante sencillo, intuitivo. Ahora, otra cosa hubiera sido tener otra distribución. Digamos una distribución 70-30. Obviamente que si esto cambia la distribución, estamos diciendo que en un carril ha pasado el 70% de 1900, o sea, 1330 vehículos. Y en el otro carril ha pasado el resto, o sea, 570. Eso ahí para que comprendan cómo calcular este valor de 950, que no siempre va a ser igual en ambos carriles. Eso se dio porque tenemos una distribución 50-50. Ok. El siguiente paso va a ser estimar la velocidad de flujo libre. Entonces, como les explicaba aquí, ¿no? Dentro de lo que es la circulación del tramo, el vehículo va a poder circular a 110 kilómetros por hora en tramos donde no encuentra muchos obstáculos, ¿no? El primer obstáculo obviamente va a ser la zona de no rebase. Y la zona de no rebase también van a estar determinadas por el ancho del carril, ¿no? Qué tan ancho es el carril para que el vehículo pueda hacer maniobras de adelantamiento. Además de ello, hay otros factores que vamos a ir determinándolos. Entonces, lo que vamos a determinar en la estimación de la velocidad de flujo libre es la velocidad a la que va y le vamos a restar otros dos factores. Para estos factores, lo que vamos a ocupar son tablas. Directamente aquí vamos a ocupar mucho el tema de tablas y el tema de interpolación. Dentro de las tablas vamos a hacer interpolaciones y demás. Entonces, el primer valor, el FLS, creo que lo anoté, perdón que se me olvidaron los nombres. El factor de ajuste por ancho de arcenes y acotamiento, ese va a ser un factor, y luego el factor de ajuste por la densidad de puntos de acceso. Entonces, la primera, ¿dónde estamos? Acá. Lo primero que vamos a restar es un factor en cuanto al tema de la sección que tengamos para hacer el adelantamiento. O sea, tenemos el carril y tenemos el ancho de berma. El vehículo, si quiere hacer un adelantamiento, puede hacer esta ruta, ¿no? Puede irse por la berma y pasar tranquilamente al carril, hacer esta maniobra de adelantamiento. Si es que en caso hubiera algún accidente o algo, ¿no? Dentro de lo que es la zona. Esto aquí también para evitar el tema de ir por el otro lado y que en este lado, digamos, que esté congestionado. Entonces, digamos, si está congestionado, entonces los vehículos no van a poder hacer esta maniobra, van a tener que ver otra manera. Entonces, esto va a estar limitado por el ancho que tenga nuestra berma. Luego, va a haber un factor FA, que también lo vamos a ir viendo. Ya, primero, el factor de ancho de arcén o de acotamiento. Para este valor, vamos a entrar con esta tabla aquí. Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo único que tenemos que conocer es el ancho del carril y el ancho de nuestra berma. Entonces, de acuerdo a los datos que tengamos en cuanto a cuál rango pertenece nuestro ancho de carril, definimos, ¿no? En este caso, nuestro ancho de carril es 3,3, o sea que está entre el rango de 3,5 y 3,35. En el anterior decíamos que teníamos un ancho de 2,5, ¿no? En el ejemplo que planteé, de cuatro carriles.
Entonces, en ese caso, hubiéramos tenido que nuestro rango estaría aquí, menor a 2,74. Pero en este caso, está en esta zona acá. Siguiente paso. Determinamos el ancho de nuestro acotamiento. ¿En qué rango está? Como nuestro rango está en la zona, o sea, es mayor que todos estos valores de acá, o sea, que es mayor que 1,83 metros, ya que es 1,9, estaría en esta zona de acá. Y con esto ya tenemos cuál va a ser nuestro factor de ajuste por el acotamiento, que es 1,77. Entonces, ese sería nuestro primer valor, 1,77. Ahora, este aquí salió de la tabla 15,7. Ahora vamos por el siguiente factor, el FA. Para determinar el FA, lo que tenemos que conocer es cuántos puntos de acceso vamos a tener cada cuántos kilómetros. En este caso, en este ejercicio, nos dice que vamos a tener 5 por kilómetro. Entonces, ¿dónde caería el 5? El 5 caería entre 0 y 6,21. Y estaría entre estos dos valores, entre 0 y 4,02. Lo que nos toca hacer ahora es simplemente interpolar, ¿no?, entre esos valores. Este valor es 5. Entonces, aquí vamos a ocupar la fórmula de interpolación, tomando en cuenta esta fórmula acá, ¿no?, reemplazando los valores de x, que valdría 5, x0, que valdría 0, y1, que valdría 4,02, y0, que valdría 0, x1, que vale 6,21, x0, que vale 0, y y0, que vale 0. Entonces, simplemente reemplazando todos esos valores dentro de lo que es la fórmula de interpolación, obtenemos nuestro factor de ajuste por densidad de acceso. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar ese valor y luego simplemente lo reemplazamos en esta fórmula acá. La velocidad 110 menos el factor de ajuste por acotamiento, 1,77, menos el factor de ajuste por accesos, que es 3,24. Y así vamos a obtener nuestra velocidad de flujo libre, que de 110 pasó a 104,993, o sea, 105 directamente, podemos decirlo. Voy a redondear. Un valor de 0, ya, para ponerle 105. Siguiente. Una vez hecho esto, pasamos al paso 3, que es el ajuste de la demanda en la estimación media de viaje. O sea, hasta aquí ya establecimos cuál va a ser la velocidad a la que van a circular los vehículos. Ahora lo que queremos saber es cuántos vehículos caben dentro de nuestra vía. Como ya explicamos, vamos a tener distintos tipos de vehículos, por un lado. Entonces, esto aquí va a hacer que se altere la capacidad o la cantidad de vehículos que vayan a circular realmente. Entonces, hay que hacer un ajuste por el tipo de vehículo, por un lado, y también hay que hacer otro ajuste por el tipo de terreno. Entonces, el primer ajuste que para ello vamos a ocupar esta fórmula acá, donde nos dice que este BI es el volumen en cada dirección. En este caso, como las direcciones son iguales, vamos a cortar el ejercicio y simplemente vamos a decir que la velocidad de ida va a ser igual a la velocidad, perdón, el volumen de ida va a ser igual al volumen de vuelta. Que en la nomenclatura que usa, nomenclatura americana, estas son las abreviaciones, ¿no?, de IVA. Entonces, esto aquí ya reduce bastante el tema del ejercicio, porque si son iguales ya no hay que hacer dos veces el mismo cálculo, ya que van a ser los mismos valores. Entonces, hay que ajustar la cantidad de vehículos que pasan realmente. Tenemos que para nuestra ruta de ida teníamos 950 y nuestra ruta de vuelta otros 950. Además, tenemos que nuestro factor de hora pico es de 0,95. Entonces, de acuerdo a esto, con estos valores vamos a obtener cuál es nuestro volumen máximo. Simplemente agarrando y dividiendo nuestro volumen horario, medio diario, entre nuestro factor de hora punta. Y así tenemos que el valor es 1000. Este es el primer valor que tiene que ir. Y como en ambos casos es igual, entonces el 1000 pueden hacerlo una vez, ¿no?, y decir que este es igual a este. Entonces, en este ejercicio se ahorra bastante tiempo en cuanto a eso. El siguiente paso es ir a la tabla 15.9, que es esta tabla acá, el factor de ajuste por terreno independiente. En este valor, en esta tabla, lo que vamos a hacer es entrar con nuestra cantidad de vehículos calculadas máxima, o sea, los 1000, ya no los 950, los 1000. O sea, ya podríamos usar el término mayorado con el factor de hora pico. Y buscar en qué rango se encuentra dentro de estas columnas de acá. Como el 1000 es mayor a 900 y tenemos un terreno ondulado, aquí es donde le decía, ¿no?, el terreno nivelado es un terreno llano y el terreno ondulado es un terreno ondulado.
Simplemente establecemos en cuál de todos estos parámetros está nuestro valor. Y en este caso está un terreno ondulado y una densidad de vehículos mayor a 900, porque 1000 es mayor a 900. Y de acuerdo a ello, vamos a establecer que nuestro valor es 1. En este caso, vale 1. Entonces, tenemos que, como son iguales, este 1 va a ser igual en ambos casos. Siguiente paso. Pasamos a calcular el factor de ajuste por vehículos pesados. Ya hicimos por el tema de pendientes y tipo de terreno, ahora vamos por vehículos pesados. Para hacer el ajuste por vehículos pesados, lo que tenemos que hacer es sumar cuántos vehículos pesados tenemos. Dentro de lo que es este ejercicio, tenemos los camiones y los autobuses. Estos dos tipos de vehículos son vehículos pesados. Entonces, lo que nos toca hacer es sumar estos dos vehículos. Sumando 15 más 5, vamos a tener que la presencia de vehículos pesados es igual al 20%. Siguiente, vamos a pasar a la tabla 15.11. La tabla 15.11 es esta tabla acá, que también lo estaba armando acá, ¿no? La tabla, aquí, la tabla 15.11. Entramos con el tipo de terreno ondulado. Entonces, aquí. Me lo traigo para acá. Tipo de terreno ondulado. Y tenemos que nuestra densidad es igual a 950, o sea que es mayor, ¿no? Sería este valor. O sea, 1.3. 1.3. Y sería el mismo para las dos direcciones. Aquí me estoy equivocando. Este valor se toma el valor máximo de acá. Allá. Este valor máximo. Ya. 1000 y 1000. Pero en todo caso, ambos corresponden a un valor mayor a 900. O sea, que seguiría siendo el mismo 1.3. Siguiente. El siguiente paso va a ser ocupar esta fórmula acá. Lo que vamos a hacer es reemplazar este valor dentro de esta fórmula, el valor de ET, y el valor de PT es la presencia de vehículos pesados, que es del 20%. O sea, simplemente vamos a decir que el factor de vehículos pesados va a ser igual a 100 dividido entre 100 más 20 multiplicado por 1.3 menos 1, o sea, el valor que tengo acá. Y haciendo la resta me va a dar este valor de acá. Me va a dar que el factor es igual a 0,943. Aquí me dio ese valor por el tema de los decimales. Bueno, tendría que ser el mismo. Ya. Entonces, resuelto esta parte de aquí, pasamos a calcular ahora nuestro flujo ya con los factores. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Como la distancia, perdón, la dirección de ida es igual a la dirección de vuelta, van a ser iguales. O sea, este valor, este término va a ser igual al otro término. Y simplemente podemos decir eso para cortarnos el tema del ejercicio, por decirlo, de los pasos del ejercicio. O sea, lo que estoy diciendo es que ya no tendrían que hacer esto. Aquí ya no lo hace. Y simplemente este va a ser igual al anterior. O mejor dicho, el de ida va a ser igual al de vuelta. Y vamos a tener que aplicar esta fórmula aquí, donde el flujo en condiciones equivalentes va a ser igual al volumen que hemos calculado anteriormente, este volumen de acá, dividido entre el factor de hora punta, 0,95, multiplicado por el factor del terreno, del tipo de terreno, o sea, el factor de aquí de 1, multiplicado por el factor de vehículos pesados, o sea, 0,94. Haciendo esta operación, tenemos que la cantidad de vehículos equivalentes es igual a 1060 vehículos. O sea, si ven, en un principio consideramos o registramos que en la vía pasaban 950 vehículos. Ahora, ajustando el tema de cuántos vehículos pesados, el tipo de adelantamiento y otras consideraciones, llegamos a que realmente están pasando 1060 vehículos y no el 950. O sea, aumenta la cantidad de vehículos que pasan. Y lo que nos toca hacer es sumar la cantidad de vehículos que pasan en cada dirección, que sería 1060 más 1060 o 1060 por 2, y tenemos 2120. Siguiente paso. Estimación de la velocidad media de viaje. Hasta aquí ya hemos calculado el tema de las velocidades. En realidad, hasta aquí calculamos el tema del flujo, ¿no? ¿Cuántos vehículos pueden transitar? Ahora, ¿cuál es el tiempo que van a estar dentro del tramo? Es lo que queremos saber ahora. Para ello, vamos a ocupar esta fórmula, donde decimos que
ATDS va a ser igual a la velocidad a la que están transitando menos 0,0124 multiplicado por la suma de nuestros vehículos equivalentes, o sea, este multiplicado por 2, o sea, estos 2120, menos un factor de este factor, a ver si recuerdo del tipo de terreno. Entonces, para ello, vamos a determinar primero nuestros valores, ¿no? ¿Qué valores nos faltan acá? Este valor acá ya lo conocemos, ¿no? Que es simplemente la suma de este valor acá. El valor de nuestro... Sí, el valor de nuestra velocidad ya la hemos calculado en la parte de aquí arriba. Si no lo recuerdan, aquí está calculado, 105. Ahora, ¿qué valor nos falta? Nos falta determinar este factor de acá, el factor del tipo de terreno. Que para calcular el factor del tipo de terreno tenemos que entrar a la tabla 15.15, que sería esta tabla acá. Entonces, perdón, me estaba equivocando, no es el factor de tipo de terreno, este de acá es zonas de no rebase. Entonces, para hacer el cálculo de este valor, se complica un poco, aunque en este ejercicio no tanto, la verdad. Lo estoy resolviendo con ustedes ahorita este ejercicio. Entonces, por lo que veo, no está tan largo en comparación con otros, por el mismo hecho de que tiene consideraciones mucho más sencillas, por ponerlo en una palabra. La primera es que tenemos que nuestra longitud de rebase es del 20%. Creo que eso no lo cambió. A ver, lo voy a revisar de todas maneras. Quizás es un dato que se me pasó. Sí, tenemos la longitud restringida, es lo mismo que la longitud de no rebase, es del 20%. Con ese dato de la longitud restringida del 20% y con nuestra velocidad equivalente de 105, ya restando los otros factores, vamos a determinar nuestro factor de zona por zonas de no adelantamiento. Lo que hacemos acá, voy a traer este de acá y voy a traer este de acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es determinar en qué, en qué rango está nuestra velocidad de equivalente, que en este caso es 115, perdón, 105. 105, en este caso, va a corresponder a este grupo de acá, a todo este grupo de acá, donde este es el grupo que es mayor a 104,61. Hay un caso, digamos, voy a plantear la consideración de que este valor no fuera 105, y digamos que fuera 87. Si fuera 87, entonces, ¿cómo se resolvería? Para resolverlo, tenemos que buscar cuál es el rango de 87. Y si vemos, aquí tenemos el valor de 104, el valor de 96, el valor de 88 y el valor de 80. O sea que estaría entre estos dos rangos. Entonces, el estudio que tendremos que hacer sería con estos dos valores. Y de acuerdo a estos dos valores de acá, tendríamos que establecer interpolación. Interpolar respecto a cada una de estas velocidades en función a la densidad y en función a la zona de no adelantamiento. Entonces, por eso digo que en este ejercicio está mucho más sencillo eso, porque directamente vamos a ocupar solo este valor de acá y ya no vamos a hacer interpolaciones. O no vamos a hacer doble interpolación en realidad. Siguiente paso. Como vamos a ocupar solo los valores de esta tabla acá, tenemos que identificar cuál es nuestra zona de no adelantamiento, que en este caso sería 20%. O sea que sería esta columna de acá. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Si es que en caso no fuera un valor de 20 y fuera un valor de 30, o sea que se tendría que interpolar entre estos dos valores, entre 20 y 40. Pero como es un valor de 20, vamos a tomar el valor de 20. Siguiente paso. Marcado esto, tenemos que identificar nuestros valores de las velocidades. Como tenemos una velocidad de 1000, si lo recuerdan, tanto para un sentido de ida como para un sentido de vuelta, entonces tenemos que identificar dónde se encuentra nuestro valor de 1000. Y si vemos, aquí ya incluso nos los da el dato, que es igual a este valor. Entonces, ¿cuánto valdría nuestro factor de no adelantamiento? En este caso valdría 1. Y este ejercicio está bastante sencillo por eso mismo. Porque si es que en caso este no fuera 1000, o ya vimos, ¿no? Si este no fuera 20, tendríamos que hacer una interpolación entre estos dos valores. O sea, una interpolación, digamos, si fuera 30, este 1000 se tendría que interpolar entre 1 y 1.3. O sea, sería 1.15 si fuera 30. Ahora, la otra consideración. Si no fuera 1000 y digamos que fuera 1100, por poner un número. Si fuera 1100, habría que interpolarlo entre 1000 y 1200.
que igual en este caso sería 1, ¿no? Pero si en caso fuera, digamos, 900, entonces habría que interpolarlo entre 1000 y 800, o sea, entre 1.1 y 1. Entonces hay que hacer una interpolación. Pero como en este caso ya está el dato dado, que es 1000, directamente asumimos el valor de 1. Este valor de acá, donde se está marcando 20%, densidad de 1000, para una velocidad mayor a 104,61 km por hora. Entonces, este valor de acá dijimos que vale 1. Reemplazando todos estos datos obtenidos en esta fórmula acá, tenemos que nuestra velocidad es de 105 menos 0,0124 multiplicado por la suma de ambos flujos, que en este caso es igual, 1060 más 1060, menos nuestro factor de zonas de no adelantamiento, que es 1. Restando eso, tenemos un valor de 77,7 km por hora. Esta es la velocidad a la que están viajando realmente los vehículos. Ahora hay que hacer otro ajuste más. Entonces, el ajuste que nos toca hacer es el ajuste de volumen de demanda por porcentaje del tiempo empleado. O sea, cuánto tiempo emplean los vehículos en transitar por la vía. De acuerdo a ello, vamos a entrar con la tabla 15.16. Entonces, vamos a ver la tabla 15.16. Y en esta tabla vamos a hacer un ajuste por terreno y pendiente, donde tenemos un terreno ondulado, tenemos nuestro flujo vehicular, que es de 1000 para ambas direcciones, o sea que son iguales, y nos toca identificar lo mismo que hicimos en este caso acá, ¿no? Terreno ondulado y cuánto es nuestro flujo. De acuerdo a ello, acá tenemos que nuestro flujo, como es 1000, es mayor a 900, y como es un terreno ondulado, ocupamos todos los valores que están en esta columna acá. Y vemos que nuestro valor es 1. O sea que nuestro factor de ajuste por terreno y pendiente, en el caso de tiempos de viaje, sería 1. ¿Dónde estamos? Este valor vale 1, y como se repite, este sería 1. Siguiente. Ahora hay que hacer también otro ajuste para el tema de vehículos pesados. Entonces, nos dice que vayamos a la tabla 15.18, que es similar a la anterior tabla, con la diferencia de que los factores aquí cambian. Bueno, algunos factores cambian, no todos, pero algunos sí. Y hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos un valor mayor a 1000, perdón, mayor a 900, y tenemos un terreno ondulado. O sea que nuestro factor vale 1. Directamente asumimos el valor de 1. Ojo que si no fuera 1, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que interpolar. Entonces, por ello es que se vuelve bastante moroso en algunos casos, el tipo de ejercicio que vaya a tocar. En este ejercicio, la verdad, está bastante reducido los pasos que habría que seguir. Y eso es por la complejidad que tiene el ejercicio, que no está muy direccionado a hacerles complicar la existencia, yo creo. Parece que lo calculó bien la ingeniera para plantear un ejercicio que no les demore mucho. Entonces, en este caso dijimos que nuestro factor de vehículos pesados para ambos casos es igual, o sea, 1 y 1. Y pasamos a reemplazarlo en la misma fórmula que teníamos anteriormente, esta fórmula acá. Pero con la diferencia de que nuestro factor de equivalencia estamos sacándolo de la tabla 15.18. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener que de aquí nuestro PT es el mismo, 20%, y nuestro ET, o el factor equivalente, es el que calculamos de la tabla 15.18, o sea, vale 1. Haciendo las operaciones vamos a tener que nuestro factor de vehículos pesados vale 1. Y estos valores los reemplazamos nuevamente en una fórmula similar a la anterior, solo que con la diferencia, esta aquí es para tiempos de viaje, y esta aquí era para determinar el tipo de vehículo, la equivalencia de vehículos. Entonces, si bien se parecen, ambas tienen, se están ocupando para distintas cosas. Entonces, estamos repitiendo el ciclo, los mismos pasos, pero con otras tablas, por ponerle una palabra. Entonces, hacemos el reemplazo, ¿no? Nuestro flujo vehicular no mayorado, o sea, 950, dividido entre el factor de hora pico, multiplicado por el factor de pendiente, por el factor de vehículos pesados, que nos dio igual a 1000. Entonces, esto de aquí nos dio 1000, ¿por qué? Porque nuestro factor de vehículos pesados nos dio 1, y también nuestro tipo de terreno nos dio 1, ¿no? Entonces, esto aquí, por el hecho de haber ocupado los mayores valores, ya vimos que nos dio 1. Siguiente paso. El siguiente paso va a ser estimar el porcentaje de tiempo empleado en seguimiento. Para ello, vamos a ocupar esta fórmula acá.
Entonces, de acuerdo a esta fórmula, tenemos que entrar con la tabla 15.21. Entonces, y estos valores, este valor es el valor de 1000, lo mismo que este valor de acá, tendría que ser el valor de 1000. La suma total es de 2000 y ahora vamos a calcular de acuerdo a nuestra tabla 15.21. De acuerdo a la tabla 15.21, que es la de aquí abajo, los espacios en blanco no tendrían que estar ahí, así que ya. Ahora, entonces, ¿qué toca hacer aquí? A ver, no está bien acomodado del todo, al parecer. Así que voy a acomodar solo esta parte de acá y después acomodo el resto para no demorarme. Bueno, como ya vieron en los ejercicios, ¿no? Es solo identificar cuál valor vamos a ocupar en la tabla. De acuerdo al valor que necesitemos dentro de las tablas, hay que identificar en qué rango o en qué parámetro vamos a trabajar. Y luego simplemente nos toca definir definir nuestro factor. En caso de que sea un valor que no está dentro de los rangos, nos toca interpolar. Otra de las cosas que pueden hacer para no interpolar es que podemos adoptar valores mínimos o máximos que estén dentro del rango. Eso cuando tengamos valores próximos. No, no siempre es recomendable, pero en algunos casos sí, sí se puede hacer. ¿A qué me refiero con esto? A que digamos que tuviéramos un valor de 2001. Entonces, para no hacer el proceso de interpolación entre 2000 y 2600, podemos adoptar directamente el valor que nos vote, el valor de 2000. Eso porque está próximo, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos hacer esto? Hasta que veamos que es conveniente, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 2300 o 2200, hacer esto no nos convendría porque nos estamos alejando mucho, tomando el caso de este ejemplo acá, ¿no? Donde tenemos 9.1 en el rango de 2000 y 5.9 en el rango de 2600. O sea, varía demasiado. Entonces, ese es otro criterio que también hay que manejar. Bueno, ahora, para hacer el cálculo de la tabla 15.21, vamos a entrar, aquí no la anoté, está medio lento mi Excel. Voy a anotar el valor de B, que es un valor que necesitamos. Esta va por acá, por acá, por acá, por acá, acá. Este valor por acá. Vamos a entrar con la suma de las direcciones a las que están yendo los vehículos, o sea, dirección de ida y la dirección de vuelta, y la zona de no adelantamiento, o zona de no rebase. Esta acá. En este caso, es el 20%. Bueno, ya. Entonces, bueno, aquí está igual, hay otro dato igual que nos falta aquí anotar, es el tema de nuestra distribución de tráfico. Es otro dato que también tenemos que conocer. Entonces tenemos una distribución 50-50. Entonces, con estos datos aquí, vamos a identificar el tema de la resolución, ¿no? Y como ya pueden intuir dentro de cómo resolverlo, si es que han ido viendo cómo fuimos resolviendo los anteriores, es simplemente identificar en qué rango están nuestros datos. Y de acuerdo a ello, vamos a ver si interpolamos o no interpolamos. Entonces, lo primero, vemos que tenemos que trabajar con una distribución de 50. O sea que vamos a trabajar con toda esta tabla acá. Con todos estos datos acá. Si tuviéramos una distribución 60-40, ocuparíamos todos los datos de esta zona acá. Lo mismo si tuviéramos una distribución 70-30, 80-20 o 90-10. Entonces, de acuerdo a ello, ya se define en qué rango vamos a trabajar o con qué tabla de estos valores. Segundo, vamos a entrar con nuestra longitud de rebase. La longitud de rebase es del 20%. O sea que vamos a ocupar todos los valores que están en esta zona acá. Y por último, pasamos a determinar cuál es nuestro flujo sumado en ambas direcciones. En este caso, esto. O sea que vamos a trabajar con estos valores. Y de acuerdo a ello, podemos ver que nuestro valor va a ser de 13,6. Entonces, venimos y ponemos en esta parte
13,6. Entonces, de acuerdo a ello, ya marcamos el valor de 13,6 y pasamos a calcular el siguiente valor. Entonces, con este 13,6 hemos calculado este factor acá. Ahora nos toca calcular este valor acá, el valor del porcentaje en base al tiempo de la dirección analizada. Entonces, para hacer este cálculo, vamos a ocupar esta fórmula acá. Y dentro de lo que es esta fórmula acá, tenemos que conocer los valores de A y los valores de B. Entonces, para hallar los valores de A y los valores de B, tenemos que irnos a la tabla 15.20. Entonces, nos venimos a la tabla 15.20, que es la tabla acá. Y aquí ya tenemos nuestro coeficiente A y nuestro coeficiente B. Entonces, voy a quitar esto, lo marco por acá. Y me traigo el nombre de lo que estamos calculando, que es este de acá. Perdón, está medio lento mi Excel. Creo que es porque tengo varias cositas abiertas. Pero se puede trabajar. Okay. Entonces, para entrar en esta tabla, lo que necesitamos conocer es nuestro flujo. Si se dan cuenta, la mayoría de las tablas trabaja siempre con el tema del flujo. ¿Cuál es el flujo que tenemos que tener para hacer los cálculos? Entonces, en este caso, nuestro flujo es de 1000. Entonces vamos a venirnos con el valor de 1000. Y de acuerdo a ello, vamos a establecer nuestros valores. Entonces, en este caso, el valor sería 0,049 y 0,087. Un poco. Ya, lo crucé y me lo voy a llevar como numerito. Está más arriba. Acá. Okay. Entonces, resuelto eso, yendo solo a la tabla, encontrando los factores de A y el factor de B, reemplazando dentro de lo que es esta ecuación, donde para resolverlo, tenemos que simplemente entrar con, va a ser igual a 100 menos 1 por el valor del exponente elevado, del valor exponencial, ¿no? Elevado al valor de A, o sea, a menos 0,0049, multiplicado por nuestra velocidad en cada dirección, que en este caso, perdón, nuestro porcentaje estimado, ¿no? Perdón, nuestro flujo estimado en tiempo de viaje. Nuestro flujo estimado en tiempo de viaje, que como son iguales para ambos casos, este valor vale 1000 elevado al valor de B. ¿Y cuánto vale B? 0,829. A ver, lo voy a escribir aquí para que más o menos lo puedan diferenciar como es que tendrían que anotar. Era igual a 100 multiplicado por 1 menos el valor de E elevado al valor de A, que vale 0,0049, multiplicado por el valor del flujo, que en este caso sería 1000, elevado al valor de B, que vale 0,829. Más o menos ese sería como tendría que anotarlo en la calculadora. Entonces, como este flujo es igual en ambos casos, no entiendo por qué no. Ya. Entonces, eh, ahí ya tenemos nuestro porcentaje del tiempo de base en dirección analizada. Ahora, el siguiente paso va a ser simplemente reemplazarlo en la fórmula, que es esta fórmula acá. Yo me la voy a traer para acá.
Eso es con calma. Ahí estás. Vale. Entonces, este valor de acá, el FNP, es el valor de 13,6 que calculamos en la tabla 15,21. La velocidad esta, como son iguales, esta equivale a 1000 y la suma de ambas vale 2000, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Vale 1000 y sumando ambas nos dio 2000. Y el valor del porcentaje base es el que calculamos anteriormente, 77,8. Reemplazando todo eso en la fórmula, tenemos que nuestro porcentaje va a ser tiempo de dirección analizada es de 84,6%. Ahora, en el paso 7, este paso no se aplica en carreteras de clase 1. Esto aquí, si lo ven o quieren ampliar más cómo resolverlo, creo que lo tengo por acá. Bueno, ya sobrecargué el Excel. A ver, estaba. Acá, esta de acá. Este es el que les digo. Dentro de este flujograma, ya lo perdí. Dentro de este flujograma se detalla cómo resolver cada uno de los, em, de la capacidad y nivel de servicio en función del tipo bueno, en función de la clase de carretera que tengamos. Que tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. Como es clase 1, en este caso, hay que calcular todos estos valores, ¿no? Que son los que fuimos calculando en cada uno de los casos, ¿no? Calculamos estas ecuaciones para determinar los valores del flujo, el factor de hora pico, el factor de ajuste de vehículos pesados, el factor de ajuste por pendiente, y pasamos a determinar nuestra velocidad de viaje, el FT, PHF o F, bueno, más o menos así es este valor de acá, perdón, PTSF, el PTFS, y esta acá es el FFS. Ah, perdón, este es el este es el ATS, el PTSF, este aquí es de la velocidad, este aquí es del tiempo, y ahorita después pasamos a determinar nuestro porcentaje, el, el BF, bueno, son siglas en inglés, la medio complicado es, pero más o menos para que lo recuerden, ¿no? Velocidad, ATS, el tiempo, PTSF, el porcentaje base empieza con B, y pasamos al paso 8. El paso 7 se calcula para lo que son carreteras de clase 3, que no es nuestro caso. Estamos ocupando todos estos pasos aquí hasta llegar a nuestro paso 8, que ya es lo último. Entonces, en el paso 8, ¿qué hay que hacer? En el paso 8 pasamos a determinar ya lo que es el nivel de servicio y la capacidad. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del nivel de servicio? Para ello, vamos a entrar con las tablas. Entonces, de acuerdo a las tablas, vamos a establecer nuestro nivel de servicio. Entonces, aquí no lo especifica, pero vamos a ocupar esta tabla acá. La tabla 12.9. Algo que me olvidé explicarles igual respecto a lo que es el nivel de servicio de lo que es una vía y que con eso sí me recuerdo. El nivel de servicio hace referencia a la calidad de flujo con la que se puede transitar dentro de la vía. Entonces, para que quede más claro, hay una imagen donde se ve claramente acá. Este es. Entonces, dentro de lo que es el nivel de servicio, hay 5 clases. En realidad son 6, pero las 6 directamente ya no se calcula. Que van desde el nivel de servicio A un nivel de servicio F. En el nivel de servicio A, como ven, se puede transitar tranquilamente dentro de una vía. Entonces no hay obstáculos, no hay obstrucciones y los vehículos pueden circular a la velocidad diseño. En el nivel de servicio B ya se ve la presencia de muchos más vehículos, pero igual se puede transitar dentro de las mismas. O sea, aquí obviamente se restringe un poco el tema de las zonas de adelantamiento por el mismo hecho de que hay un poco más de flujo, a diferencia de aquí, ¿no? Donde un vehículo fácilmente puede cambiar de carril, adelantarse, moverse, desplazarse de manera más cómoda. En el nivel de servicio C ya va aumentando el tema de vehículos, lo cual hace que se vaya reduciendo la velocidad a la que van viajando. Y en el nivel de servicio D se da una reducción muy exacerbada de la velocidad. Entonces los vehículos ya no pueden transitar a grandes velocidades por el mismo hecho de que hay demasiada presencia de vehículos. En un nivel de servicio E
se avanza muy lento y ya en un nivel de servicio F directamente no se avanza. O sea, los vehículos están netamente estacionados. Entonces, de acuerdo a ello, lo que queremos saber nosotros es nuestra vía en qué servicio está trabajando en la hora pico. ¿Cuál es el nivel de servicio que está ofreciendo? ¿En cuál de todos estos rangos está cayendo nuestra vía? Para ello, vamos a entrar con esta tablita. Entonces, ¿cómo pasamos a calcular? Simplemente tenemos que, en función de la clase a la que vayamos, a la que pertenezca nuestra carretera, en función de la velocidad y en función del tiempo, del porcentaje del tiempo consumido. Entonces, voy a traer uno de estos. Bueno, en este caso, nuestra carretera corresponde a una clase 1. Entonces, vamos a ocupar estos valores de acá. Siguiente. Nuestra velocidad, ¿cuál es? De acuerdo a los datos, tenemos que nuestra velocidad 606, a ver, acá, sí. Nuestra velocidad, ya restando el tema de, bueno, ajustando, ¿no? En cuanto a las zonas de no adelantamiento, junto con los factores de vehículos pesados y los factores dependientes, nuestra velocidad se termina reduciendo a 77,7 km por hora. O sea, si bien nosotros estamos diseñando nuestra vía para que circule a 110 km por hora, ven que por el tema de la cantidad de el tema de flujo, el tipo de vehículos que tenemos, las características del terreno, y con todo eso hace que nuestra velocidad se reduzca a 77,7 km por hora. Siguiente. Entonces, aquí voy a marcar nuestro ATS es igual a 77 kilómetros. ¿Qué otro dato necesitamos? El porcentaje de zonas el porcentaje de, ¿cómo se llama este nombre? Que se me olvida. Porcentaje de base de tiempo para la dirección analizada. El porcentaje de base de tiempo. Entonces, el porcentaje de base de tiempo es el que calculamos con todas estas fórmulas acá. Que en este caso es un porcentaje del 84,6%. Entonces, ese es el otro dato que necesitamos traernos para acá. El porcentaje y no los... Ahí. Entonces, esto aquí por los decimales. Ya. Entonces tenemos que identificar en cuál de los rangos está cayendo nuestros datos. Como ven, tenemos que nuestra velocidad es 77. O sea que estaría en este rango, entre 72 y 80. Y tenemos que nuestro porcentaje de tiempo es de 84. O sea que estaría mayor a 80. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería entonces nuestro nivel de servicio? Si tenemos que podemos circular por la carretera a una velocidad de 77 km por hora, pero existe un tiempo de tiempo consumido en el seguimiento del 84%. Entonces, vamos a tener un nivel de servicio. ¿Recuerdan? Siempre vamos a tomar el mayor. En este caso, el mayor es E. A pesar de que tengamos un valor C, tenemos que, en el otro criterio, tenemos un porcentaje que hace que nuestro nivel de servicio caiga a un nivel de servicio E. Entonces, es por ello que vamos a tener un nivel de servicio E. Y aquí también se puede poner, ¿no? Que en este caso nos dio un nivel de servicio C y en este caso nos dio un nivel de servicio E. Entonces, de acuerdo a ello, establecemos que nuestro nivel de servicio es E. Ahora, ya conocemos nuestro nivel de servicio, ¿no? Entonces estamos trabajando en estas condiciones de acá. Siguiente, la capacidad. Entonces, para la capacidad vamos a ocupar esta fórmula acá, donde la capacidad vamos a tomar igual a un valor de 1700. Este valor acá es un valor, se podría considerar la capacidad máxima que se considera para un carril. Es de 1000. Disculpen un momento. Pero sí. Entonces, ¿qué les decía? Ya, para el tema de capacidad, hay un valor que se estima más o menos que es la cantidad de vehículos máximos que puede albergar una vía, un carril, que es de 1700 vehículos. Este valor, en distintas bibliografías, suele ser muy, muy diferente.
Antes, por ejemplo, ocupaba 1800 y en la norma americana creo que estaba 1900. Entonces es un valor que varía demasiado. Pero en este caso, en la norma, bueno, en el libro que ocupa la ingeniera, el valor que se recomienda es de 1700. Entonces, ocupando el valor de 1700, ocupando el factor de corrección por pendiente en cuanto a la velocidad y ocupando el factor de vehículos pesados para la velocidad. Recuerden, ATS es la velocidad. Y el otro valor, ¿cómo se llamaba? El otro valor es el PTSF, es el tiempo. Entonces, en cuanto al término de las velocidades, simplemente vamos a reemplazarlos para calcular 1700 multiplicado por el, el factor de pendiente, que recuerden que este factor valía 1. De acuerdo a las tablas, calculamos y vale 1. Que si no lo recuerdan, está en la parte de aquí, arriba. El factor de pendiente, el factor de pendiente, 1. Y el factor de vehículos pesados, igual, aquí nos daba, no nos daba 1 acaso. O no lo modifique este valor de acá. Bueno, no nos daba 1. Este valor nos daba 0,9434. Sí, ya lo recuerdo. Entonces hay que ocupar estos valores, ¿no? El valor de 1 y el valor de 0,9434. Que esos valores los sacamos anteriormente de las tablas. Entonces, reemplazando esos valores, sería 0,9434. Bueno, reemplazando esos valores, es que obtenemos nuestra capacidad. Ahí bien marcado. Correcto. Que pasa de 1700 vehículos a 1604. Y lo mismo en este caso. Control C, Control F. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra capacidad? Nuestra capacidad va a ser 1604. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se hizo largo? ¿Se entendió? ¿Se equiparó? Ya. Si no hay dudas, eso sería todo respecto a lo que podría preguntar, ¿no? Igual está el tema de semaforización que pregunta el ingeniero, pero eso no han visto en estos semestres, el tema del semáforo, que es un ejercicio igual que tiene sus complicaciones, incluso yo diría más complicado que este tema, por el tema de que ya no se ocupan tanto las tablas, es más un tema de puro criterio, por poner un palabra. Entonces, recalcando, primero entramos con estos datos, necesariamente tienen que estar estos datos, y lo más importante, esta resolución es para una carretera de clase 1. Entonces, de acuerdo al tipo de clases que se va a resolver con esta metodología. Entonces, eso es lo primero, clase 1. Sí, eso la verdad sería bueno, ¿no? Porque como ven, son muchas tablas las que se ocupan. Entonces, igual les voy a acomodar las tablas, eso estaba tratando de hacer, tratar de acomodar las tablas, ¿no? Como para que dentro de las mismas tablas ponerle unas cuantas fórmulas, por un lado, o las fórmulas en realidad donde se van para más o menos estructurales cómo tendrían que ir resolviéndolo. Eso igual me da el tiempo para acabarlo esta noche y se los paso. Entonces, bueno, sigan, ¿no? Con la recapitulación. Lo primero, determinar nuestro flujo en cada sentido. Simplemente vamos a dividir el flujo total multiplicado por el sentido en el que vamos a asumir en cada uno. Siguiente, pasamos al paso 2, estimar la velocidad del flujo libre. Para ello simplemente tenemos que estimar nuestro factor por ajuste de Berma. Bueno, yo le digo Berma, aquí le dicen con otro nombre, acotamientos, por reducción de acotamientos, y nuestro factor por reducción de valor de A, se me fue la palabra, de puntos de acceso. El valor de puntos de acceso. Para ello entramos con la tabla 15.7, 15.8, lo mismo, ¿no? En la tabla 15.7 entramos en función al ancho de calzada y al ancho de la berma. De acuerdo al rango, establecemos cuál va a ser el factor que vamos a optar. Y en la tabla 15.8 establecemos en cuál rango cae nuestro punto de acceso, que estaría entre 0 y 6.21, y tendremos una reducción entre 0 y 4.02, y como tenemos un valor de 5, simplemente reemplazamos dentro de la interpolación para calcular nuestro valor. Hecho esto, simplemente pasamos a restar ambos valores, el de reducción de Berma, reducción de puntos de acceso, y así determinamos nuestra velocidad de flujo libre. El siguiente paso pasaría a ser el ajuste de volumen por
velocidad. Entonces, de acuerdo a ello, simplemente vamos a tener que ocupar esta fórmula acá. Entonces vamos a tener que mayorar nuestro flujo en cada dirección multiplicado por nuestro factor de hora pico, que es lo que estoy haciendo en esta parte acá. Flujo en cada dirección dividido entre el factor de hora pico para obtener nuestros flujos máximos en cada dirección. Hecho eso, pasamos a determinar nuestro factor por pendiente. Para determinar el factor por pendiente, vamos a ocupar la tabla 15.9. Nos venimos a la tabla 15.9 y de acuerdo a la tabla 15.9 solo necesitamos conocer el tipo de terreno y nuestros volúmenes máximos a los que vamos a calcular. De acuerdo a ello, tenemos que nuestro volumen máximo establecemos en qué rango se encuentra y marcamos cuál es nuestro factor de ajuste por pendiente. Siguiente, lo mismo que para el factor de vehículos pesados, vamos a ocupar esta fórmula acá. El PT es la cantidad, el porcentaje de vehículos pesados, o sea que hay que sumar los camiones más los buses. Y luego, el ET es la equivalencia de vehículos pesados, y para ello vamos a ir a la tabla 15.11. En la tabla 15.11 tenemos que entrar con el tipo de terreno y nuestros flujos máximos, que en este caso es 1000, y de acuerdo a ello establecemos en qué punto va a caer. Si es que no caen dentro de los rangos que están marcados, o sea que están dentro de lo que es esta parte de acá, de lo que son 500, bueno, en este ejemplo 500, 400, 500, y es un valor no redondo, hay que interpolar. En todos los casos habría que interpolar. O adoptar el criterio de decir este es más próximo a este valor. Entonces, simplemente determinamos nuestros factores y pasamos a reemplazarlo dentro de la fórmula, el PT y el valor de equivalencia de vehículos pesados. Luego, simplemente vamos a agarrar, conociendo esos dos factores y los otros valores, nos vamos a reemplazarlos dentro de esta fórmula acá. Lo reemplazamos los tres valores que ya hemos calculado en la fórmula y así obtenemos nuestro flujo de vehículos a la velocidad a la que estamos calculando. Una vez calculado nuestros flujos livianos equivalentes, agarramos y los sumamos para tener el total, ¿no?, en ambas direcciones. Y pasamos a estimar nuestra velocidad media de viaje, que lo vamos a hacer mediante esta fórmula. El FS es nuestra velocidad de diseño, que en este caso, nuestra velocidad de flujo libre, que en este caso es de 105, la que calculamos anteriormente. Este valor acá es la suma, o sea, este valor acá, y nuestro factor de corrección por pendientes en cuanto a la velocidad, lo calculamos mediante la tabla 15.15. En la tabla 15.15 tenemos que entrar, perdón, zonas de no rebase. Tenemos que entrar con esta tabla acá y simplemente tenemos que conocer a qué grupo de velocidad de flujo libre estamos circulando, primeramente. En este caso, a cuál de todos estos grupos corresponde, si están entre 104, 96, 88, 80 o 72. Y de acuerdo a ello, establecemos el grupo, pasamos a determinar cuál es el porcentaje de zonas de no rebase, pasamos a determinar nuestro volumen máximo, que en este caso es 1000. Y de acuerdo a ello establecemos cuál va a ser nuestro factor de ajuste por zonas de no adelantamiento o zonas de no rebase. Con este valor pasamos a restar en esta fórmula y así obtenemos nuestra velocidad media de viaje. Una vez determinada la velocidad media de viaje, pasamos a determinar el ajuste por porcentaje de tiempo empleado en los viajes. Para hacer este cálculo tenemos que, vamos a ocupar esta fórmula acá en realidad es la misma. Es esta fórmula acá la que vamos a ocupar. Y vamos a ocupar esta fórmula de acá, que es similar a la anterior, donde simplemente vamos a tener que cambiar estos dos valores de acá, el factor de pendiente y el factor de vehículos pesados. El factor de pendiente lo vamos a calcular con la tabla 15.16. Tabla 15.16, lo mismo, ¿no? Determinamos tipo de terreno y determinamos nuestro volumen máximo. Y para el factor de vehículos pesados vamos a ocupar una fórmula similar a la anterior, con la diferencia de que nuestra equivalencia de vehículos pesados la vamos a tener que calcular con la tabla 15.18. En la tabla 15.18, tipo de terreno y la cantidad de flujo máximo. Determinamos cuál es nuestro factor, bueno, nuestra equivalencia, reemplazamos en la fórmula cada uno de los valores y obtenemos nuestro factor de vehículos pesados. Pasamos a reemplazarlo en esta fórmula, como en la anterior, solo que aquí vamos a cambiar los vehículos, y ya tenemos nuestros vehículos equivalentes para lo que es el tiempo de viaje. Pasamos a estimar el porcentaje de seguimiento. Para ello vamos a ocupar esta fórmula acá, y en esta fórmula lo que nos tocaría conocer es el valor del factor de zonas de no adelantamiento para el porcentaje de zonas de rebase, del porcentaje del tiempo empleado y nuestro valor de base del tiempo, del porcentaje del tiempo.
Entonces, el primer término lo vamos a calcular usando la tabla 1521. Entonces, en la tabla 1521, tenemos que establecer primero la distribución a la cual va a corresponder nuestro ejercicio. En este caso es una distribución 50-50. Segundo, pasamos a determinar cuál es el porcentaje de zona de no adelantamiento. Y por último, establecemos cuál es el flujo máximo sumado, el flujo máximo total, o sea, la suma de ambos flujos en ambas direcciones. Así que con ello establecemos cuál va a ser nuestro porcentaje de distribución, que en este caso es el valor de 13,6. Una vez calculado el valor del porcentaje, pasamos a calcular nuestro valor del BPT-SF. Para ello vamos a ocupar esta fórmula acá, y en esta fórmula tenemos que calcular los coeficientes A y B. Para calcular los coeficientes A y B tenemos que ir a la tabla 15.20. Y en la tabla 15.20 simplemente tenemos que establecer cuál es nuestro flujo al que vamos a ir estudiando. En este caso era este acá, no sé por qué se movió. Entonces establecemos el flujo al cual vamos a estudiar y de acuerdo a ello simplemente vamos a calcular nuestros coeficientes A y B. Esos coeficientes A y B nos los traemos y los reemplazamos en la fórmula. La fórmula quedaría más o menos de esta manera y pasamos a determinar nuestro BPTF y al final todos esos valores los reemplazamos en la fórmula general, la fórmula acá, para obtener nuestro porcentaje del base del tiempo. Pasamos al punto 8, que ya es directamente determinar el nivel de servicio y la capacidad. En el nivel de servicio vamos a entrar con nuestra velocidad media de viaje y con nuestro porcentaje de tiempo. Entonces, simplemente vamos a compararlos en la tabla, aquí no tiene nombre. Tabla, a ver, ¿cuál tabla es? Esta es la tabla 12.9. Vamos a la tabla 12.9 y establecemos en qué clase estamos trabajando. Vemos cuál es nuestra velocidad y cuál es nuestro porcentaje, en qué rango caen y de acuerdo a ello establecemos nuestro nivel de servicio. Y por último, para el nivel, nivel de servicio. Y por último, para lo que es la capacidad, simplemente vamos para esta fórmula donde el valor de el factor de pendiente y el factor de vehículos pesados van a calcularse del primer cálculo que hicimos para lo que es la velocidad, que sería este valor de acá. Entonces, simplemente reemplazamos todo eso en el nivel, en el cálculo de la capacidad y ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Y eso sería todo. ¿Dudas, preguntas, consultas? Respecto al formulario, sí se los voy a pasar. Este ejercicio igual se los voy a pasar. Voy a tratar de acomodarlo un poco para enviárselos de una vez. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Los ejercicios de la auxiliatura de la mañana no lo puedes pasar. Ya, igual lo acomodo y se lo paso. Okay. Ese igual me estaba olvidando. Bien que me hicieron de acuerdo. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? ¿No vas a pasar formularios o eso, no? Sí, esto aquí estaba tratando de hacerlo, ¿no? Como ven, es mucho igual para tratar de aprendérselo así de memoria. Otra nomás aprendérselo a esas dos fórmulas, ¿no? Sí, no hay mucho de dónde perderse en cuanto al otro. Me voy a buscar más en tratar de acomodárselo bien este ejercicio para que les quede claro al momento de resolverlo. Y lo que más van a ocupar son las tablas. Muchas gracias, hermano. Dale. Entonces no hay dudas, ¿no? Para que lo dejemos aquí y pueda proceder a armarles el formulario.